Bienvenido a un nuevo programa de Fuego Cruzado. El día de hoy tenemos un temazo, un gran tema que puede ser polémico, puede ser edificante. Veremos en el transcurso de este programa qué va a suceder, pero tengo muy buena compañía. Antes de presentar a quien está aquí a mi izquierda, quiero decirles que el día de hoy vamos a hablar acerca de Jesús Adrián Romero. Adoración, música secular disfrazada. No lo sé, para eso tenemos a nuestros amigos el día de hoy. Catherine, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Gracias por invitarme, por la posibilidad de hoy día poder compartir y hablar de nuestro hermano Jesús Adrián Romero. Muy bien, gracias Catherine. Esto se va a poner bueno porque aquí tengo a mi amigo de siempre, Román, ¿cómo estás? Bien, bueno, hoy día el tema que vamos a analizar precisamente es un poco protagonista, antagónico, tiene todos los personajes en realidad, todos los papeles, hasta Wow. secundarios y principales. Así que Jesús Adrián Romero, un buen tema de todas maneras. Yo creo que nos provoca diferentes emociones y sensaciones hablar de Jesús Adrián Sí, Romero. Porque ver al Jesús Adrián Romero, que todos conocimos en los años 90, creo yo, un ministro de alabanza, un pastor muy de la onda de Marcos Witt, Marco Barriento, etcétera, Jesús, Danilo Montero. Ajá. Estamos hablando de ese Generación. nivel de ministro de alabanza que instaban a la iglesia a alabar, creaban estos mundos, nueva música, nuevos ritmos, etcétera. En ese contexto estaba Jesús Adrián. Y tenemos también a ese Jesús Adrián que fue evolucionando un poco a la parte más pastoral, abriendo una iglesia en México, y algunos cambios rítmicos que empezó a hacer y en las letras que a ciertas personas no les empezó a gustar. ¿Qué te acuerdas tú de la parte, partamos como de la parte del pastor Jesús Adrián, que ministraba la alabanza con su corbatita, etcétera? Ok, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer al pastor Jesús Adrián, bueno, hoy día no sé si lo es pastor, pero en esa época, hace más o menos 15, 20 años atrás, tuve la oportunidad de conocerlo y ser parte de una gira acá en Chile que estuvo. Yo trabajaba parte de la producción y tuvimos la oportunidad de conocerlo. Creo que en ese momento sus letras bendecían nuestras vidas, la iglesia evangélica estaba muy dentro de los cultos, de la liturgia de los cultos, el que sus canciones, lo que él sacaba, los arreglos, me acuerdo que los músicos reproducían a la pata o tal cual como era en la letra y en la música. Y llevábamos mucho tiempo ensayando esas canciones y ninguno tenía como un análisis como de disonante sobre este Sí. hermano. O sea, ¿Por qué, para por qué- nosotros era absolutamente permitido, estaba al nivel de Marcos Witt, sí. ¿Y por de qué Jesús Adrián rememora Romero. así como en ese momento? Ahora sí, Ah, es porque no es que tan una así. pasaron los diferencia. años, Como ¿ah? marcó un antes y un después para él. Claro, marcó un antes y un después, porque para nosotros los cristianos evangélicos, el que él ya se empezara a meter en el comunismo Ah, o ok. que ya Sí. pololeara o estuviera cerca de los católicos, eso empezó a generar ruido dentro de la iglesia y tú puedes ver eso en YouTube, puedes ver Es ciertos una muchos videos. traición. Claro, o sea, la verdad es que Se es fue como de la familia, decía diría aquí un nuestro narco. hermano, Claro. decía, O por eso la es tan mafia. disonante, porque en el fondo para alguna corriente Claro. cristiana es traición, porque no podemos pololear con quienes no debemos, como el comunismo, etcétera, y para otros dicen, ¿y por qué no? ¿Y por qué no nos podemos Pololear es sentar en como esa estar de novio, ¿cierto? Eso, Ok. perdón, estar de novio o estar como acercar las Ok. partes. Entonces, ese es como el tema. Pero si tú la pregunta iba como hacia los inicios de Sí, él claro, y a cómo los bendijo inicios. la iglesia evangélica en ese Sí, momento, yo creo que fue súper importante lo que él hizo igual. sí. Oye, Román, ¿y cómo lo ves tú? Mira, yo creo ¿Qué es lo que bueno, la verdad que tengo que ser bien sincero, por conozco favor? muy poco de Jesús Adrián Romero, algunas canciones, ¿verdad? ¿Qué Que sería de mí sin Ya, pero que amor. cante Jesús Pero yo lo Adrián encuentro Romero. como muy Que cante él? melancólico, lo Pero encuentro independiente de como... cualquier cosa, él canta bastante mejor que nosotros. Sí, no, de todas Es maneras, un trovador. obviamente. Pero yo creo que él fue como a ese lado, que en ese momento se podía decir que era como la adoración ¿Ya? Sí, de la como- iglesia, pero que en definitiva yo encuentro que era un poco depresiva Ah, mira, buen La punto letra. ese. ¿cómo se llaman? Las canciones que él hacía. Ahora yo no sé si él es productor, músico, compone sus propias canciones, conozco bien poco de él, pero lo que yo he podido, digamos, antecedentes que tengo, claro, es como un poco depresivo el hombre, ¿eh? Bastante. O sea, una de las cosas que creo que define
la música en ese tiempo, como decía Katy, si bien era parte de todo el repertorio o del menú de ministros de alabanza, por decirlo así, perdón si a alguien le molesta el menú, pero es para tratar de decir de qué se trata estas diferencias, es que él era un poco más reflexivo, melancólico, si él escribe las canciones. Y además se acompaña de un grueso de músicos de muy buen nivel. Ahí Sí. quizá empezó la cosa como Sí, es a tratar verdad. de explorar artísticamente ciertas cosas, que hizo que en algunos oídos les gustó mucho eso, Sí. y ya empezó a traspasar las fronteras del mundo cristiano Sí. evangélico y empezó a irse a Sí, liturgia porque Y nos la dio- música, o sea, las canciones, las letras, para ser, es bien ambiguo en algunos sectores. Sí. No hay como una certeza, digamos, que es adoración a Dios, no. Es bien ambiguo. Entonces yo creo que él, en el fondo, bien en el fondo, yo creo que él quería ser artista. Ah, esa es tu opinión. ¡Oh! Sí. Chan. Hermano. Yo creo que siempre quiso ser pero artista. Mira, me tomo de eso, porque de alguna manera creo que en esas épocas él nos permitió por primera vez al público cristiano sí, evangélico puede ser. chileno, por lo menos acá en Chile, poder vivir conciertos en donde había una temática artística. Tú veías, por ejemplo, no era solo un hermano cantando, ¿cierto? Hay una Canciones, puesta en canciones, escena canciones, distinta. canciones, o levanten la mano o siéntense. Él tenía puesta en escena. Él tenía, por ejemplo, bailarines, él tenía, trajo Pantallas muchas gigantes. pantallas, trajo videos que apoyaban y hacían una historia antes Sí. de que él cantara. Hacían una historia y te sumergían como en un contexto. Entonces, por primera vez nosotros, quienes asistíamos a conciertos cristianos evangélicos en esa época, era muy distinto a un concierto de Marcos Witt o de Marcos Barriento, o incluso del otro hermano que tú hablaste, que es el Danilo Montero. Ellos se parecían más. Y era Ya. más el tema de la piometría que decíamos que era compararlo a los pelos y guau. Pero este hermano nos invitaba a reflexionar, a sentarnos, a escuchar la música Sí. y a analizar desde dentro de nosotros, ¿cierto? Y podíamos llegar igual a la devoción a Dios, pero a través de algo más artístico. Hay un disco que marca la diferencia fuerte, como dice la Katy. El aire de tu casa, si no me equivoco, ese fue uno de los discos que marcó la gran diferencia de lo que venía haciendo de música para compartir, como dice Katy, como toda la congregación, Claro. a música para escuchar, a sentarse a escuchar. Sí. Entonces eso golpeó, para los que éramos músicos, bien porque había mucho trabajo musical, pero la congregación se sintió como, y ese tipo de música que ya no nombra tanto a Dios, claro. sino es más poética. Es más poética, claro. Y va ahí desde el más hombre viva, hacia una devoción a más Dios. humanista, Claro. quizás. Sí. Sí, porque teníamos a un Marco Witt que te usaba palabras, digamos, Literal, bíblicas, claro. literal, sacadas de algún salmo, algo, y le hacía música, ¿se fijan? Y en contraste, trovador. teníamos Jesús Adrián Romero que era poético, o sea, Ahora, ojo, igual la es bíblico. rebuscada, me imagino que... Bueno, la Katy dice que no porque sea Ojo, poético no que puede ser Adrián bíblico. Romero, sus letras son bien bíblicas. También son bien Sí. bíblicas, Ya, según la sí, Katy. sí, son Sí. bien ¿Y bíblicas. por ¿Y qué? tú qué opinas? ¿Son bíblicos o no? Ah, sí, no todas, pero sí creo que hay harta como apoyo en la escritura. De hecho, por ejemplo, yo siempre digo esto, el rey David no tenía, si bien referenciaba la palabra, pero más bien sus salmos eran experiencias personales. Claro. Entonces, claro, ahora nosotros tenemos los salmos, entonces decimos, los salmos de David son como Biblia para nosotros. Porque están Lo en la son, escritura. ¿Ya? Pero ¿por qué no quizás hablar de tus cosas íntimas con Dios y plasmarla en una canción? Eso no está acostumbrado al oído evangélico promedio. No. Pero como no está la palabra, no está la palabra, si no es literal, por ejemplo. Claro. Es que ahí es donde Pero claro, nosotros- Marcos Witt era literal en la escritura. Claro. Sí. Eso es lo Era que- como, usaba la palabra literalmente sacada de la Sí. escritura. Literalmente literal. Literalmente literal. Oye, ¿ustedes fueron entonces Sí, a... pues, fuimos a conciertos, yo me acuerdo, trabajamos para giras de Jesús Adrián Romero. ¿Ya? Vimos cosas buenas, malas, positivas. Creo que una de las cosas mejor que yo rescataría es su labor artística, musical. O sea, creo que él está... profesionalizó? Sí. Creo de que él alguna está un forma? escalón por sobre los demás. desde Ya. mi Sí, punto de él, vista. él mostró dentro del mundo evangélico, mostró cómo se trabajaba, a lo mejor en pequeña escala para él, para nosotros era harto, a nivel secular. Y Sí. lo trajo acá. Sí, sí. Ahora Ya. eso fue bueno y no tan bueno, dependiendo Claro, no estaba como, la cultura por preparada. ejemplo, si tú Claro. eras, por ejemplo, quien venía y compraba un ticket para estar en su concierto, era bueno porque era un show muy bueno. Valía la pena pagar. Sí, digamos. era muy bueno. Como show para ir a sentarte a ver algo.
Estaba Muy bueno. excelente. Y era diferente a lo que te ofrecían en ese tiempo los Y ahí otros. empezaba la dicotomía de los Pero hermanos si que tú querían ir a trabajabas, ver. por ejemplo, como productora, ahí no era tan bueno. Era más fuerte. Era mejor estar con Marco Witt, porque Marco Witt era un hermano que de alguna manera si faltaba dentro de la parrilla faltaba una luz, el Ya. hermano igual salía a No, cantar. claro. Ya, y el otro caso, no necesariamente. Chan. Entonces es como, wow. Está, fuertes declaraciones a esta hora, ¿cierto? Fuertes declaraciones. Pero uno también podría decir, bueno, si yo soy un artista y quiero dar lo mejor de lo que yo tengo y la productora no está dando lo mejor de lo que tiene ello, no es mi culpa. Claro. También Sí, podría pero había verlo que, así. sí, pero había que entender contextos. Es que a lo mejor Son, Jesús Adrián no no estaba- entendíamos, claro, no, porque él ya estaba en su cabeza en un concierto. sí, y pero nosotros por seguíamos ejemplo, el Jesús tema Adrián de tenía la iglesia. manager, ¿cachai? Ya. Y el manager era súper amable. Entonces, ¿qué Oye, pasaba? cuando pasa todo lo Que- contrario, los managers son más. Es que ese es su pega, amables, po, de eso se claro. trata. Pero el tema es que a veces no entendían que estas productoras eran hermanos tratando de hacer de producción, Claro. pero no necesariamente son profesionales del área. Entonces, de alguna forma, ellos venían y ponían el estándar de como si fueran una productora secular, como acostumbrada a ese nivel de exigencia, y estos hermanos corrían para cumplir a lo mejor lo mínimo que ellos pedían, ¿te fijas? Claro. Y creo que ahí el contexto de repente a lo mejor no lo entendían muy Oye, bien. ¿y de pronto pedía que no lo miraran a los ojos? Casi, no. No, pero no se relacionaba. No se Ah, relacionaba no, mucho no, con la no, gente, ya. no había mucho Mira. de cercanía. Oye, antes de seguir adelante, estamos en Fuego Cruzado. Es muy importante que ustedes puedan darle like, compartir esta publicación, prender la campanita, seguirnos en las redes sociales, porque eso va a permitir que sea un amplificador. Ustedes son los que comentan, ustedes son los protagonistas ahí en el chat, pueden dejarnos sus opiniones. Yo sé que tú tienes mucha opinión sobre eso, porque creo que uno de los videos más vistos en el mundo cristiano son las reacciones a la vida de Jesús Adrián, y creo que quisimos tocarlo por lo mismo. Es bueno tener diferentes puntos y ver cuál ha sido el aporte, cuál ha sido lo disonante. Bueno, en eso estamos aquí en Fuego Cruzado. Sí. Una de las súper. cosas que yo creo principalmente, chicos, que Jesús Adrián, sí, claro, fue un paso adelante siempre. Hay algunos que a lo mejor no quisieron nunca involucrarse en el tema artístico general, pero Jesús Adrián fue valiente. pasó. No, para mí creo que fue bastante valiente en meterse ahí. Lo que no tomó en cuenta fueron las consecuencias de su grado de influencia en el mundo cristiano, y que quedaron muchos helados. Me acuerdo que en los últimos conciertos producidos en Chile, la cantidad de personas que iba a ver a Jesús Adrián eran menos evangélicos. O Ya. sea, el mayor volumen Era católico. era católico. Ya. Porque Ah. claro, en el contexto católico sus canciones son hermosas, po. Sí, pues. Son hermosas. En el contexto cristiano evangélico, las canciones, si no son explícitamente de adoración, de Claro, después vino la religión, crítica del y te- y- cristocéntrico. Claro, Que poniendo no era al tan cristocéntrico. Claro. se cuestiona, pero en el ambiente católico eso ya es muy innovador y estimulante. Tú hablabas en otro capítulo acerca de que las misas era todo Imagínate un Jesús Adrián entrando con música soft rock o soft pop, muy sutil pero bonito, con letras poéticas hablando de Dios. Maravilloso. Es un aporte totalmente aporte para total. la Mira, que no liturgia, hable- que no para, hable de- para la liturgia De alguna manera lo que hizo católica. Jesús- claro. lo que hizo Marcos Witt y Marcos Barrientos en la iglesia evangélica. Claro. Yo diría que Marco, o sea, nuestro Jesús hermano Adrián Jesús Adrián Romero. lo hizo en la iglesia católica. Se abrió hacia eso. Sí, pero yo creo que de alguna manera para nosotros los cristianos evangélicos también él fue rupturista. Vuelvo a decir, desde lo profesional, como él emplazaba sus conciertos, y porque aprendimos de alguna manera a tener una devoción a Dios distinta, porque nosotros, como decíamos, estábamos acostumbrados, ¿cierto?, a nuestra celebración, a Claro. nuestro momento de grito de júbilo, a nuestro momento donde nosotros éramos partícipes junto con el hermano que ministraba la alabanza, que era el Marcos Witt, ponte tú, y nosotros, wow, y nos podíamos sacar foto con él, y nosotros podíamos tocar al Yo hermano. creo que se le y gustaba a la nosotros- Katy, ¿eh? La foto. y también, y cuando viene un Jesús Adrián Romero y nos muestra otra forma, es como extraño, porque de alguna manera a mí me gustaban sus canciones. Yo Ah, ¿y creo ahora que- no te gustan? Es que ya después evolucioné un poquito con respecto. Es que después en el fondo, como Pero te que. queda entonces con el Jesús Adrián Romero Pero- de la pero- primera Es que yo temporada. era ¿Pero te niña gusta o no también. te gusta ahora? Ahora no. No, antes sí. Es que, pero es porque hoy día, más que por él como persona, es que yo hoy día ya no escucho como ese género. Pero no me ¿por qué gusta. esa diferencia hoy día que no te gusta?
Porque creo que me pasan cosas él canta emocionales. católico, No, canta no, 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 católico. tiene que ver con sus letras. Creo que después, Ah, con los ok. tiempos, yo fui entendiendo que el pájaro herido me afectaba. ¿Cómo eso? Pero ¿cómo el pájaro herido? Se referencia a algo así como sería como un pájaro. A eso se refiere No, es que Catherine. me invitaba un poquito, me ponía Digo. muy melancólica y de Sí, alguna sí, era manera demasiado yo busco melancólica. a Dios para que Él me genere paz en momentos de angustia, pero quiero terminar después de una Llorando. canción alegre o con esperanza. Y creo que Él, si yo escucho también, sí, no es que todo sea melancólico, pero en lo personal tal vez yo después me volví un poquito más críticas de las letras, más que si es del hermano o no es del Sí, sí. hermano. Entonces ahí como que empecé a no escuchar más, porque no... Y también reconozco que un poco me afectó haberlo conocido personalmente. También eso automáticamente, esto es como cuando tú tenés como un artista así, amor platónico, aunque él no era mi amor platónico, pero Ya. era Ah, como claro. eso, Pero era como y es como que tu- se te acerca, entonces en el fondo tú lo humanizáis, que no está mal, Ajá. pero esa humanización me dio contrastes, porque fue como, yo conocí a Marcos Witt también, conocí a Marcos Barriento en el mismo contexto, y conocer a Jesús Aran Romero fue como, este hermano es muy extraño. diferente, este Sí, hermano es diferente. Es totalmente distinto, pero diferente, completamente. desde que hay un manager como tal, desde que, Oye, pero a mí aunque me los otros pasó- también tenían manager, pero Claro, no eran claro. igual. A mí me pasó con Marco Witt. ¿Ya? O sea, yo lo conocí, más bien yo era un seguidor de la música, porque lo encontraba que era esos Fascinante. bajos, la batería, todo, el teclado, porque el sonido del teclado era distinto Sí. antes, ¿eh? Luis Sí. Miguel total. Sí, pues era distinto. Deja a Luis Miguel tranquilo, que a mí me cuando vino gusta. a Chile, al Parque O'Higgins, ahí vino, a la explanada, donde se marcha, acá se hace, digamos, Ah, desfile sí, de al elipse del Parque O'Higgins. en el elipse del Parque O'Higgins, que es un lugar donde está también en estuve Chile, ¿ya? Ahí vino. Sí. Entonces, pero él siempre disponible. Sí, po. Y yo le decía, porque para mí, Jesús, o sea, perdón, Marco Mira, ya te confundiste. Dije Él te yo. da la mano. po, Y de entonces, todo. pero tenía guardia. Eso me impactó y dije, oye, guardia, ya, pero igual, un saludo para Curacaví, le digo yo, y él, un saludo, porque hablaban todos así. Mexicano. Un saludo para Todos Curacaví. mexicanos. Sí, pues. Sí. Ese era el sonido de la Pero ausencia. era como que todos hablaban igual. Sí, pues sí, todos los eran cantantes, de hecho mexicanos. los chilenos. Pero si son todos mexicanos. Sí, sí, sí. Y el pero chileno acá en reproduce Chile eso, reproducía ¿sí? lo mismo. Ajá. Copiaban lo mismo. Y ahora levanten sus manos. O sea, entonces, claro, ahí conocer toda esta parte como artística, pero no dejaban la sencillez de lado. Claro. O sea, él igual compartía. Lo que pasa es que yo creo que igual Marcos estaba ahí. Witt tenía más historia evangélica. Él, yo creo que como se formó en la iglesia, Hijo de misionero. Claro, sí. Marcos Witt entendía mejor su posición de liderazgo. Por exacto. ejemplo, Marcos Witt se sentaba a tomar desayuno con los pastores. O sea, dentro de su itinerario, parte de su, no era solo venir a hacer un concierto, era también tenía agenda y Sí, él claro. sabía que tenía que ser así para tener tiempo con los líderes de la nación. Claro. Por lo tanto, él sabía que era parte de su trabajo. No así Jesús Adrián Romero. Que, No, y me que- cansé y me voy, ¿o no? Claro. Casi eso sí, Claro, hay que decirlo. claro, Sí. claro. Y si hay algún extra, tiene que tener Quizá- todo Tiene que haber algo. tiene que haber todo un chin chin. Oye, un pero tiempo. quizás estaba la expectativa que él tenía y las expectativas que la gente tenía de Claro. su concierto. Él venía a dar un concierto. Sí. Yo no vengo a conversar con la gente. Disfruten Yo vengo a del cantar. momento del canto que a ustedes les gusta. Y gracias, me voy, adiós. Y, Chao. o sea, hablaste de Luis Miguel. Pero, ¿sabes qué? eso Se es. pasaba hasta con sus músicos, porque tú veías a los músicos de Marcos Witt y todos, bueno, para saludar, se sacaban, tú te querías sacar fotos con un músico, te sacáis fotos, etcétera. Pero con Jesús Adrián Romero pasaba lo mismo con los músicos. Los músicos eran muy requisentes, Porque todos era el cerraban ambiente. sus cosas y Sí, se pues, iban una atmósfera rápido. que Oye, Claro, se pasaba genera. Hay ahí una mismo. cosa que creo que ya pasando de la primera etapa de Jesús Adrián, que tiene que ver con la música de iglesia, etcétera, empezó la problemática, creo yo, mayor, donde hubo la disonancia, aparte de su música y sus letras, ya vino de frentón lo teológico. Ya. Aquí empezó un problema grave. Habían cosas a favor de la parte Porque teológica finalmente terminó de siendo Jesús. pastor, ¿o Sí, no? terminó siendo pastor de la iglesia Vástago. Basta. Sí, Vástago que se llamaba, sí. Y abrió una congregación y empezó a pastorear, a predicar los domingos, etcétera, etcétera.
Y sus canciones eran basadas en experiencia de Dios, como yo te decía, como el salmista, bueno, líricas que se conectaban con el alma, cercanía pastoral expresada a través del arte. Esas cosas son a favor, pero en contra tenemos falta de peso doctrinal en muchas de sus canciones, que es una de las cosas que más se le cuestiona, y estas canciones ambiguas podrían llegar a cantarse a una pareja o a alguien, por Sí, ejemplo, pues. perfectamente. Es que Y la muy gente ambiguo, empezó pues. a decir, a ver, ok, No había escuchemos a certeza. Jesús Adrián, y empezaron a escuchar las prédicas que estaban en la iglesia, ¿ya? Y en la iglesia que después se transformó en Epicentro, así se llamaba la iglesia, Epicentro Vástago en era el México. sello. Vástago comenzó con su sello, hicieron las primeras reuniones y después lanzaron la iglesia Epicentro. ¿Ya? Ya. De Donde hecho, estaba Marcela Gándara, apareció Marcela por ahí. Gándara, después tuvo un pastor chileno, Ulises también estuvo allá en México, después abrieron en diferentes partes, pero el tema es que lo controversial es que empezó a hablar ciertas temáticas dentro de sus predicaciones y empezó a agarrar una estructura más católica, tanto así que la parte de imagen del templo, o sea, la por ejemplo, ¿Estructura? atrás de él, la pantalla gigante, Ah. mostraba como un vitró, igual que los vitros Del- católicos, ¿cachai? Y la estructura del templo también y sus predicaciones empezaron a ser más bien humanistas. Claro. El hijo de Jesús Adrián también empezó a predicar en eso y se Que mandó. ahora es ateo, Eh, se denominó ateo, ¿no? así es. El hijo. Así es, no sé exactamente, no hay como información directa de eso, pero sí ha hecho unas preguntas medias complicadas, ¿ya? Ya. Entonces la gente empezó a cuestionar a Jesús Adrián, decía, ¿por qué? ¿Por qué es tan humanista ahora? ¿Por qué es tan humanista? ¿Por qué se enfoca Siempre lo más fue. en el ser humano que en la mirada de Dios hacia el ser humano? El tema de la gracia empezó a abrirle y decir, bueno, hasta el punto de donde, como Catherine dice, se cuestionó el hecho de que si Jesús Adrián Romero era un cristiano evangélico O era un cristiano. o era un cristiano y ahora incluso Ahora un creyente. será un cristiano católico. Oye, porque mira, si bien es cierto, para nosotros, por ejemplo, celebrar Halloween, o sea, no, Bueno, ahí hay un nosotros tema. no celebramos. No. No. No, o sea, definitivamente no, yo no lo celebro. De hecho, en mi casa pongo un letrerito en este hogar, no celebramos Halloween, por favor, no insista. Ajá. ¿Ya? O sea, estamos claros en eso, cada uno de los evangélicos, digamos, que nos denominamos así, o cristianos, ¿ya? No celebramos Halloween, pero él sí, pues. Ahí está Y no está uno- mal, ¿y por qué tengo que privar a mis hijos de esta De hecho, celebración? Y alguna- eso te provoca, te confronta. es fuerte porque en el fondo lo que plantea dice, un niño pidiendo dulce va a tener el rechazo de una comunidad cristiana por el solo hecho, el niño no entiende lo que hay detrás. Pero Y sus nosotros padres. vemos, y también cuestionó el tema de la Navidad. Entonces, sí, bueno, celebramos Navidad, pero no celebramos Halloween. Uno dice, bueno, pero que en una nació Jesús. Sí, pero en una no nació el 24 de diciembre y nosotros lo celebramos ahí y ponemos arbolitos, hacemos lo mismo. Y empezó a hacer esos paralelos de hacernos pensar y ahí la gente saltó. No, somos, ya. somos paganos para algunas cosas y para otras no. Exacto, empezó a Claro. cuestionar. Somos Y paganos tiene por razón. algunas cosas. Y de alguna manera sí. Sí, a muchas cosas las hacemos más por reproducir más que por analizar. El hermano siempre nos va... Él es muy analítico y es muy de análisis. Ahora el tema es que a veces para nosotros es muy rupturista. Como esto Demasiado. mismo. A lo mejor eso es el Esto problema. mismo. Esto mismo, claro, porque ahí sale... Yo digo no ser religiosa o no tener... pero me tocan en algunos momentos como por ejemplo esto mismo. Decir, pero yo no celebro Halloween. Y el otro dice, yo sí, pero ¿y por qué, hermano? Si usted es cristiano, ¿cómo se le ocurre celebrar Halloween? Y ahí como que en el fondo uno dice, ay, ahí me sale como lo que yo tengo por dentro. Claro. Entonces yo creo que eso es un poco es lo que Jesús Adrián Romero nos pasa un poco dentro del mundo evangélico, que es como nos toca la fibra que muchas veces Ajá. uno dice, yo soy relajado en eso, y de repente no, pues aquí no. Aquí Claro, no. aquí no te Y él metáis. nos da con eso también. Dice, pero ¿por qué tú aquí sí? Porque Y en aquí sí, no. en otros no. Claro. De hecho, vemos a Jesús Adrián Romero visitando el Vaticano, ¿Ya? cantando en ciertas circunstancias económicas, económicas Económica. también, y en otras circunstancias en España cantando dentro de la Iglesia Católica para una audiencia católica. Entonces, ¿Pero está mal eso? se le empezó a cuestionar. No lo sé, ¿qué opinas tú de eso? Yo, o sea, viéndolo desde ese punto de vista, oye, un puntito para Jesús Adrián Romero. ¿Por qué? Me gusta ¿Por que qué? vaya a cualquier escenario
siempre y cuando entregue el mensaje de Dios. ¿Te fijas? Sí. Si entrega ¿El fin el justifica mensaje, ¿El fin justifica los medios? no tan así, pero si lo invitaron hasta ese lugar porque provoca algo, porque piensan que puede influir en cierta rama de cristiano o de creyente, porque tenemos que decirlo, igual ellos, hay muchos católicos que les gusta la música nuestra, ¿te fijas? Y hay muchos católicos que hasta son más fieles que los propios evangélicos. Entonces, si lo invitaron hasta ese lugar y él tiene la oportunidad de predicar o de que tenga la gente una relación con Dios más cercana y derribando algunos paradigmas que puedan tener los católicos, ¿por qué no? O sea, claro, sí. Lo que pasa es que es muy fuerte, muy rupturista, como decía la Catherine Vera, un pastor que estaba en un contexto de iglesia muy de corbata, estimulando el culto cristiano evangélico, donde lamentablemente o positivamente, según como tú lo quieras mirar, y puedes compartirlo en el chat, por favor, sería muy bueno. Vemos a un pastor así, luego vemos a un pastor que ya no se autodenomina pastor, y después vemos a un artista que incluso prefiere no hablar de ciertas cosas de su pasado como pastor, Claro. como cristiano evangélico. Incluso se le ha preguntado directamente si se considera un cristiano evangélico y a él le gusta hablar acerca de que es un cristiano. Cristiano. Entonces uno empieza a pensar, sí, entonces ya no compartimos la fe, la misma fe. Yo creo que él igual critica harto a la iglesia evangélica, mi opinión. O sea, hoy día yo creo que él se trata de cuidar, por supuesto, bien, pero igual la criticaba, porque, por ejemplo, el otro día vi un video que decía, con respecto a cuando tú tienes imágenes, ¿ya? Que Dios nos pide Sí, que sí. no tengamos ciertas imágenes, ni tengamos ídolos, etcétera. Entonces, él hablaba y decía, ¿por qué los evangélicos dicen que los católicos adoran imágenes? Y todos nosotros concluimos, porque es obvio, o Porque sea, están ahí. mírale todos los... Y él decía, pero estas personas, hablando de los católicos, ellos creen en esa virgen o etcétera, pero ellos, si tú les preguntas, decía, ellos creen que sus milagros los hace Dios, no los hace la Sí. virgen. Él plantea Lo que eso. dice él. Sí, claro. Él dice que al menos esa es la doctrina que se imparte en la Iglesia Ojo, Católica. voy a entrar en discusión positiva, pero creo que Espera, el dogma católico sí lo plantea así. Ya, que entonces la gente va donde la Virgencita, en el fondo, le pide a la Virgen, pero es Dios quien permite ese milagro, y entonces la gente de alguna manera reconoce que Dios a través de esa Virgencita hizo el milagro. Entonces él decía, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, cuando viene un pastor determinado y pone tus manos y ora por ti, y tú eres sano, tú reconoces que Dios te sanó, pero ¿mediante quién? La figurita del pastor. que oró por ti. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre... entonces ustedes dicen que los católicos son más paganos y los evangélicos no. Claro, hace un paralelo que es un tipo... O sea, los pone en la misma Es que él categoría. es muy analítico, claro, nos invita un poco Yo para creo que allá. él lo que plantea básicamente es decir, cada creyente lleva su vida por Dios, en Dios, ¿ya? Y tenemos que medirlos de las mismas maneras. Nosotros como seres humanos nos hemos dividido en estas religiones, etcétera, pero en realidad la gracia, el amor, el perdón y la búsqueda de Dios para todos es igual. Eso es algo rupturista y fuerte en medio de la cultura cristiana evangélica, y me podrían incluso cuestionar algunos y decir, es que la Biblia dice esto y la Biblia dice lo otro, y es verdad que lo dice, pero hay que saber los contextos donde se dice. Eso es ese pensamiento de Jesús Adrián, que es lo que estoy diciendo yo ahora, esa forma de expresar es la que duro con la iglesia Te golpea. evangélica. Sí. Claro, porque tú me decías a mí, cristiana evangélica, oiga, la virgencita igual que su pastor, tú dices, no, o sea, ¿qué hay está un matismo diciendo, de diferencia. hermano? ¿Cómo La se le diferencia es que ocurre? la No lo Virgen fue- escucho más, no lo veo más y no lo acepto. Bendecida por Dios, consagrada al ministerio de sus pastores. Claro, claro. Claro. Eso podría ser. Estaba leyendo una noticia de Jesús Adrián acerca de hace un tiempo atrás, el año 2024, principio de 2025 por ahí, que canceló. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Por su personalidad. Jesús Adrián Romero, cancela una gira por su salud mental. Y él hace aclaraciones, dice, un cúmulo de situaciones me llevaron a un periodo de vulnerabilidad emocional que requiere una tregua de mi parte. Dice, y parar. Ya estoy muy contento de estar cantando, dice, etcétera. Lo publicó un medio cristiano por ahí en Instagram. Y habla de esto, que se conecta muy bien con la idea de un Jesús Adrián reflexivo, emocional, una personalidad sí, yo creo que- distinta, más profunda. Sí, yo creo que él
el análisis que le hace a la vida, lo lleva a Esas ese profundidades. profundidad de, Sí, no sé, de necesitar, digamos, sanar su mente en totalmente. este sentido. O sea, sanidad mental necesita. Sí. ¿Te fijas? O sea, necesitamos, no sé, de un psicólogo, un psiquiatra. Mira, que no está mal, pero ¿dónde está su seguridad? ¿Dónde está su convicción? Ahora, quizás esa ¿Dónde? sea Ahora, una... ojo, que los grandes pensadores de la Sí. historia Claro. tienen personalidades como Jesús Adrián Sí, Ahora, Romero. pues por ojo, eso te digo. ojo, Pero, ¿serán grandes pensadores? ojo, aquí voy de nuevo. Elías, Yo creo que sí, porque te invitan a pensar las cosas de una forma distinta al común de las personas. ¿te acuerdas del profeta Elías cuando descendió fuego y quedó la Sí, embarrada y quedó la batalla? O sea, no sé cuántos profetas de de Baal Baal. ahí, y descendió, consumió hasta las piedras el fuego. Ese nivel de milagro y de poder reflejado, inmediatamente después de eso andaba arrancando la reina. Sí, pues por un comentario. No, y no solo eso, se metió en una cueva y dijo, mátame. Ujú. Entonces, ¿cómo puedes creer que alguien tan poderoso, entre comillas, Es que que ahí ya... mostramos Ya te la acorde, ah. vulnerabilidad, pues. y quizás por ahí va el tema de Jesús Adrián. Quizás un tipo profundamente vulnerable en lo emocional, que ha querido Es que los expresar, se artistas hace son así, pues. preguntas de por qué no, por qué sí, por qué no. Y eso en el mundo cristiano hay que decirlo. Lamentablemente, quien piensa es Que empieza segmentado. diferente. Claro. El que piensa y que se pregunta. De hecho, mucha de la teología de Jesús Adrián es por qué hacemos lo que hacemos, por qué lo hacemos como hacemos, etcétera. Y la gente dice, no, porque siempre lo hemos hecho así. Ajá. Entonces, como Porque mi pastor dijo que mi así pastor era. dijo que así era. Sí. Entonces, claro, a lo mejor digo, y merece eso, porque finalmente mi hermano Jesús Adrián Romero es un tipo como cualquiera de nosotros, y que me diga, no, pero es que ese es un líder. Y los líderes no son personas que están sujetas a pasiones. Sí, pues, por supuesto que sí. Yo Entonces, creo que sí, pero de alguna manera nuestra cultura religiosa nos ha mostrado que los líderes ajá, o ellos mismos se encargan de eso un poco, a veces en comunicarlo, que son personas escogidas por Dios, sí, hijos de alguna manera distintos al común. Entonces, apartados. claro, apartadas, consagradas al estilo Moisés, no sé, ¿ya? Y, y de alguna manera el pueblo, las ovejitas, pensamos que ellos no se equivocan, po. Sí. Y Mm. que si son tan escogidos por Dios, Dios los va a sostener y ellos, por ejemplo, no podrían ir a un trabajo de salud mental. Sí, Porque si por ellos van a ejemplo, salud mental, entonces, ¿qué pasó con Dios ahí? mm, mira, yo lo veo del punto de vista, porque nuestro gran referente es Jesús, ¿verdad? En algún minuto, él tuvo también un minuto ¿Debilidad? de debilidad y Por que supuesto. dijo, Señor, si es posible, deja que pase Sácame esta esto. copita, deja pasar este momento de Sí. angustia, La de angustia. tristeza, porque él sabía lo que venía la cruz, venía la muerte. Entonces dijo, uy, Señor, por favor, pero que nos haga mi voluntad. Pero si podemos hacerlo de otra manera, hagámoslo de otra manera, pero No, Claro. no, porque no buscó otra manera. Claro. Dijo, no, pero que se haga tu que voluntad. se haga tu voluntad. Sí. Yo creo que ahí está. Ahí está la clave y ¿Y que, cómo deberíamos hacer hoy día entonces? ¿Cuál debería ser nuestra postura con respecto a la evolución de la vida artística, por decir así? es de que Jesús yo Adrián? vuelvo a mi inicio. Yo creo que él siempre quiso ser artista, Quizás viendo. Entonces, por él ahí nunca, su enfoque siempre fue artístico, Y se artístico, perdió siendo artístico. pastor. Y yo creo que ni siquiera a lo mejor era pastor, porque Se imagínate, metió en un para cuento. mi referencia, como te digo, Jesús. Jesús dijo, yo no hago otra cosa, por eso fue a los 12 años a predicar. Y él obedecía a Dios. Ajá. De hecho, cuando lo fueron a buscar, ¿y dónde estaba? Porque se les perdió a José y a María. Le dijo, no, pero si a mí es donde me conviene estar en los negocios del Padre. Pero él obedeció y fue obediente con Jesús y María de aquí de la tierra. O sea, él fue obediente, entonces, y nos llevó precisamente con la palabra de Dios y nos entregó el mensaje. Ajá. Pero Jesús Adrián Romero hoy en día te cita, no sé, el Señor de los Anillos, para llegar a una conclusión. ¿Y eso es malo? Para mí, sí, porque me va a llevar a otro. Y, ay, Pero, por ejemplo, Jesús citó al Evangelio. el Evangelio. Sí, pues, pero el Evangelio no es una palabra de él. El Evangelio era una palabra romana
que hablaba acerca de cuando las legiones romanas atacaban un pueblo y mandaban un evangelizador. Es una palabra contemporánea a Jesús, pero no creada por él. Ya se ocupó una palabra que todos entendían para hablar del reino, de la buena noticia del reino, por supuesto. Los romanos decían, te tengo una buena noticia. El imperio romano viene y su ejército, y yo vengo adelante a anunciarte que te sumes a nosotros o aniquilación. Eso Y no, tomó ese concepto, lo redimió y dijo, el evangelio de Jesús o del reino de Dios ha llegado como una buena noticia para salvarte del pecado, etcétera. Entonces, contextualizar, darle valor. Jesús dijo, aquí compararé la fe a un grano de mostaza. Tomaba cosas de su entorno y le daba una significancia. Por ende, Jesús Adrián Romero puede tomar El Señor de los Anillos. Entonces, habría claro, que estudiar toda la predicación de él para ver el contexto, por qué y cuándo lo dice. Obviamente, si tú lo ves secadamente, digo yo así. Ahora es peligroso, ¿ah? es que está en el limbo, o sea, está en la peligroso. línea, digamos, no Ahora sé. yo creo que Jesús Adrián Romero se No sé, perdió. no sé, O sea, mira, que yo, me provoca, o sea, me yo tengo mi provoca hipótesis. esta cosa. Oye, yo tengo mi hipótesis. Yo creo Agárrate las que, mechas, como sí. dice él, Jesús Adrián Romero partió siendo un artista, Sí. cantautor, obviamente como dentro del mundo evangélico, y yo creo que después la misma cultura evangélica lo llevó, porque una de las cosas que hace mucho nuestra iglesia evangélica, sin quererlo o queriéndolo, no sé, es que lo único que reconocen como líderes es el pastorado. Claro. Entonces, por lo tanto, yo me imagino que él se fue envolviendo en este camino En esas y terminó cosas. siendo pastor, a lo mejor No queriendo ser pastor. no Ah. sabiendo que no era para eso, ¿me entiendes? Claro. Sí. ¿Por qué? Porque necesitaba, lo reconocían como líder, pero tenían que encontrarle el cargo, po. Claro. Y el único cargo reconocido culturalmente, sin que nadie en el fondo como que refuta, es el pastorado. Y me imagino que después él se dio cuenta que iba para atrás, porque en realidad tenía que volver atrás y volver a los inicios, y ahí es donde a lo mejor él entendió que hoy día puede ser un cristiano más transversal que solo un cristiano evangélico, por ejemplo. Por supuesto. De hecho, algunas frases, buscando en internet algunas frases de él, y claro que son bastante... Chocante. Sí, a lo menos chocantes. Por ejemplo, Provocativa. dice, mira, en el Evangelio vemos que Jesús respeta nuestro camino, sigue nuestros tiempos, interesante, es el Señor de la paciencia, camina a nuestro lado, escucha nuestras inquietudes. Entonces, claro, cuando tú ves a alguien hablando de eso, dices, bueno, que es el Señor finalmente. Entonces tú puedes hacer lo que tú quieras y Dios te va a buscar todo el rato. Por ejemplo, Él es el que sostiene el universo con su mano, cruzó el infinito mar de estrellas para hacerse nuestro Padre, amigo y nuestro hermano. Entonces, cuando tú lo lees poéticamente, dices, ay, qué bonito. Cuando tratas de ser teológico en esa mirada, dices, ay, cuidado, me estás metiendo un gol por ahí por donde no corresponde. Entonces, una iglesia evangélica en general muy conocida por su fervor, pero no necesariamente por su conocimiento teológico, los líderes cristianos que tienen un poco más de conocimiento dicen, no, eso no está bien, Jesús está mal. Y te cuentan un pedacito de esa historia, que a lo mejor sí está mal, pero te cuentan, y nosotros replicamos como bocina, ta, 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 ta. Es malo Jesús Adrián. Porque mi pastor dijo que era malo. Porque vi un video en YouTube como este que dijeron que era malo. Por eso Fuego Cruzado trata de abrir un poco eso. Exacto, el debate. Debatir, y si es esto, y si no es esto otro, ¿ya? Y creo que por ahí va el tema. Jesús Adrián es nuestro hermano, creo yo. Es creación de Dios al menos, así que... Es creación de Dios. Pero es que tampoco puedo ver mucho... ¿Cómo se llama? Pero es que ustedes lo conocieron, pues yo no. Yo veo No, pero ojo. lo que me provoca, digamos, en Mi lo que opinión ustedes me anterior. cuentan, en lo que yo veo, digamos, de sus canciones, de lo que yo veo de su temática hoy en día. Pero ustedes lo conocieron, convivieron sí, seguramente un con poco él. más. Sí, pero nosotros conocimos a Jesús Adrián Romero hace 20 años atrás. Sí, claro. Su versión Sus quizás no es inicios. exactamente igual a la que nosotros vemos, ¿ya? Pero sí creo que hay una persona que está en esa búsqueda como un peregrinaje constante de profundizar en su fe, no a veces creo yo con las mejores herramientas, quizás con una mirada teológica un poco más liberal. Claro, y eso puede hace ser. como, Dios no es liberal, Dios es como es y es el Dios celoso, etcétera. Hay que juntarse con él. Y a debatir. Anatema, dijo el otro. De hecho, mira, tengo llamado a Jesús Adrián Romero. Perdón. Nos va a llamar, Perdón. nos va a llamar. Recordando a todos nuestros amigos de Fuego Cruzado que hoy día estamos viendo un gran tema, por supuesto, que es un poco cuestionable para algunos. Jesús Adrián Romero, el gran
cantante cristiano que ha pasado por diferentes etapas de su vida, ministro de alabanza, artista cristiano, hoy día obviamente definitivamente metido en el mundo no secular, pero Católico. religioso católico, secular, proponiendo musicalmente muchas de sus cosas. ¿A esto le podemos llamar adoración? ¿Su música es de adoración? ¿Su música es secular, pero la disfraza con religión? Es interesante eso, ¿eh? Yo creo que su música no es de adoración, mi opinión. Mira. Porque para el concepto que yo entiendo como adorador tiene que ver Una rendición. con devoción a Dios, con agradar a Dios. Y hasta lo que yo escuchaba de sus canciones, no conozco las últimas, pero en los inicios de él, venía mucho más desde mi necesidad como persona, como individuo. Que claro, llego a los pies de Cristo, ya Él hace cosas por mí, pero no va desde gracias por incluso la prueba que me dais, Claro, que me haces pasar, a pesar de que estoy en un momento difícil, gracias por eso. No partíamos como de las gracias, sino que partíamos desde Señor, estoy muy mal, necesito tu ayuda. Entonces es como desde mí hacia Dios, y ahí Dios me ayuda, pero no desde agradecer a Dios simplemente por el Por día, la vida, claro. por la vida. Era más como más de pedir cosas. Sí. Entonces, por ahí de repente le puedo decir que tal vez sus canciones no son tan de adoración y por lo mismo hoy día ya casi no las ves dentro del repertorio de las iglesias evangélicas. Interesante, uno de los últimos discos de Jesús Adrián se llama Terrenal, si no me equivoco. Él hace una aclaración en septiembre del 2023 y dice en su red, y después lo explica, porque siempre tiende como a tirar una frase y después tiene que explicarla, porque hay mucha gente que todavía lo sigue, No lo que es entiende. cristiana evangélica. Como y el que Bielsa. No entiende, sí, tengo que darme 3 horas explicando mi idea. Decía, Jesús se volvió terrenal, por eso en vez de recluirme entre 4 paredes o buscar huir hacia el cielo, quiero ser parte de este mundo en el que hay belleza y dolor, y quiero seguir a Jesús aquí en la tierra y respirar el polvo que dejaron sus pisadas. Soy terrenal, dice. Entonces ahí le disparan y hace un análisis. Yo creo que una de las cosas más importantes cuando uno hace un debate o una búsqueda de la verdad es leer, escuchar de primera fuente lo que las personas dicen y hacen, sobre todo, y no comer así De extractos. terceros, claro. Aunque obviamente me imagino que es muy antagonista esto de, no, él es cristiano, no es cristiano y se acabó. ¿Es atractivo esa? Y ponemos entre medio ahí el que partan los juegos. Claro. Que se lo coman los El leones. PDG. No soy de Y como acá que ni soy de reparte los allá. anillos. Que suelten los leones. El partido de la gente. No soy de acá ni soy de allá. Claro. Yo creo que también le voy a dar un poco más humano en el punto humano de él, no de Sí. su teología. Es que ahí es Debe donde... ser duro, ¿eh? Debe Mira, ser yo creo duro que ahí cargar es eso. donde... por eso yo digo que es un artista, porque está como Ah. más centrado en lo que Ajá. él hace o desarrolla, lo que él piensa, no lo que dice la palabra. ¿Te fijas? Sí. O sea, está todo más centrado en él, por eso necesita también tener un momento de sanidad mental. ¿Por qué razón? Porque cansa, pues imagínate, uno ser expuesto todos los días, me imagino, a cualquiera le pasa, se cansaría. Pues. Sí, sí, sí. ¿Te fijas? No Sí. sé si me hago hacer entender. Yo creo Sí. perfecto. O lo sea, entiendo. yo creo que debe ser agotador ser él. Exacto. Pero también es cierto que tú no puedes ser quien no eres. Ujú. Ah, y entonces a lo mejor volvemos al mismo punto. Este Jesús Adrián, ¿Mm? quizás es el más cercano al que siempre fue. Al que siempre Y fue. nosotros con Lo su- otro trató de Lo que yo ser algo dije, que pues no si se fue. fue a dar la iglesia, se fue a dar la vuelta para agradar a la la gente, cultura o- religiosa claro. evangélica. Porque, insisto, yo creo que si tú miras, los líderes que son reconocidos dentro de la iglesia evangélica son los pastores. ¿Qué otro líder es reconocido dentro de la iglesia Ninguno. No evangélica? puedes ser líder si no eres pastor. O sea, tú dices misionero, bueno, pero si no es pastor, no, ya. No es misionero. Un ministro de alabanza, bueno, pero un ministro de alabanza no es el pastor. Si le pones el apellido pastor, entonces automáticamente, aunque Ya sea es. el pastor de la alabanza, pero ya Ya. es pastor. Pastor es líder. Entonces, Pastor de ahí jóvenes. ese es un análisis para Pastor otro, de los- de para, los luces, tal vez claro. ese para otro tema, Para o otro sea, tema, otro, quizá. otro debate, pero es un análisis que yo me imagino que a lo mejor eso también lo llevó a tener que asumir un cargo que en el fondo, no como tú estaba- decías, que claro. no era para él, no era para él. Mira qué interesante lo que hace. A mí me gusta la poesía en general. Y es peligroso este camino. ¿Por qué es peligroso? Es lo mismo que le pasó a Marco Witt cuando fue invitado, cuando Sí. vino, en el tiempo que vino a hacer el disco Alegría a Chile.
también trabajamos en ese equipo de producción, y él después de Chile se fue a Argentina y fue invitado por un movimiento ecuménico allá, y el loco dijo, ya, perdón, el loco, el caballero, el hermano, se sentó El salmista. en la mesa y estaba muy nervioso porque no sabía cómo relacionarse con el ecumenismo, particularmente él dijo, bueno, creo que hoy comencé a caminar una nueva vereda desde la cual puedo ver más claramente en muchas circunstancias. Y la gente tomó esa frase y decir, Marcos Witt dejó el camino de Dios Y ahora es para ir a ecuménico. un nuevo camino. Sí. Y él después aclara y dice, no, la verdad es que me abrió los ojos en cuanto a cosas que yo no conocía. Eso es Pero no todo. me junté más con Pero ellos. pero no me voy a juntar No nunca se más con ellos juntó porque más. me costó muy caro. Sí, Claro. no se Estaba juntó más. bonito, pero muchas gracias. Entendió también su responsabilidad de líder. Pero tenemos po. a Jesús Adrián Romero que después Que no. explicando, mira lo que dice, por eso, en vez de recluirme entre cuatro paredes o buscar o ir hacia el cielo, lo que recién leí, quiero ser parte de este mundo en el que hay belleza y dolor y quiero seguir a Jesús aquí en la tierra. Como Él, cada día quiero encarnarme, es decir, quiero identificarme más con el mundo y quiero hacer fila para ser bautizado con los pecadores como lo hizo Jesús. En vez de sentarme en una mesa llena de religiosos, prefiero sentarme a la mesa y partir el pan con los pecadores como lo hizo yo también. Jesús. En eso estoy Porque de acuerdo. yo también soy un Ahora voy a pecador, ser amigo de dice. Jesús Adrián Romero. Por eso, Claro. aunque Él haya puesto eternidad en mi corazón y mis ojos estén puestos en las cosas de arriba, quiero ser parte de la renovación y transformación de este mundo, porque al final de todo habrá una tierra nueva. Estoy listo si un día me quiere llevar a su morada, pero por hoy soy terrenal. Claro. Mira, ¿sabes qué? Le Interesante. encontré ¿Sabéis un qué? punto Lo positivo. convenció Jesús Adrián Romero. Me convenció. Pero mira, Al ¿sabes por Román. qué? Señor director, ¿qué hacemos? Pero Ya ¿sabes está por todo qué? convertido aquí. Pero mira, ¿sabes por qué le doy un punto? Porque en un momento, mira, yo les voy a contar parte de mi testimonio. Ah, interesante eso Sí. que puedas compartir. ¿Por qué razón? Porque mira, yo siendo cristiano, ¿verdad? Pastor también de un ministerio bien conocido acá en Santiago. Dígalo, dígalo. No, lo que fue Vida Visión. Dígalo, Lo que dígalo. fue Vida Visión. Y ahí precisamente yo era el pastor de jóvenes. Entonces, posteriormente yo me fui a otro lugar, otra comuna, un sector rural, de campo acá en Chile. Entonces, ahí yo caí en como, digamos, no era lo que yo andaba buscando, porque a mí me gustaba la rapidez de santiaguino, digamos, del chileno de la capital, que era ritmo era rápido, decíamos, hagamos esto, ya, y vamos todos. Allá en el campo es más lento. Entonces, eso me generó algún tipo de angustia de no poder realizar cada proyecto, que finalmente eso fue que me llevó a una separación con mi esposa. Mira, Y estuvimos divorciados durante 6 años, perdón. Entonces, en esos 6 años, la iglesia no me dio una palabra de aliento, No te fue a buscar. no me fue a buscar. Y yo decía, pero ¿y dónde están todos los que les prediqué, los pastores amigos? ¿Dónde Nos dejaron están? a las No 99 y están. fueron por ti. No fueron por mí. estaban juntos ¿Quién los cielos. llegó? La gente que yo, en cierta forma, clasificaba y decía, no, estos son pecadores, yo no me junto con pecadores. Y resulta que ellos fueron los que más me ayudaron a sobrellevar mi dolor en ese momento, mi angustia, mi duelo después de haberme separado. Y yo me digo, oye, encuentro más gente buena en el mundo que en la propia Lo he iglesia. escuchado muchas veces. Lo he escuchado varias veces también. ¿Te fijas? Entonces por eso le Lamentable. encuentro un punto a favor a Jesús Adrián Romero. ¿Pero cómo resolviste eso? ¿Cómo lo resolví? ¿Cómo resolviste no tener hoy rencor con la iglesia? Mira, lo resolví porque me sané, me restauré de eso. ¿Por qué razón? Porque en el ministerio que donde yo estoy ahora, ellos sí están 24/7. Ok. O sea, estuvieron conmigo. Lograste ver ese La otra parte. contraste, sí. Claro, ese contraste Que lo no logré todos ver. son así. Exacto. ¿Por qué razón? Porque, claro, mis amigos que en ese momento estaban conmigo, estaban en mi dolor, estaban ahí con todo, pero me llevaron por otro camino, de los excesos. Ajá. El alcohol, droga, fiesta, todo eso. ¿Te fijas? Y conocí la otra parte del evangelio de verdad, donde estaban conmigo, aún yo cayendo, Claro. aún Ajá. yo fracasando como hijo de Dios, pero creyendo en mí todavía.
¿Te fijas? Entonces me Ok. restauraban, Ahí viste la oraban por misericordia. mí, Perfecto. estaban conmigo y me llamaban, hoy en WhatsApp y todo lo demás. Entonces conocí también la otra parte, del cristiano real, el cristiano que está no en una mesita ahí sacando cuentas, Claro. sino que viviendo la vida real que nosotros Sí. tenemos Claro. todos los días. Eh, Por eso sí. hoy en día yo digo, voy a donde, si me dicen, oye, hay que ir a predicar a tal lado, vamos, vamos, Claro. vamos. O sea, te Porque sientes yo más por gracia estoy cómodo, dando por gracia. te sientes más cómodo en un ambiente con personas inconversas o convertidos, pero que están con necesidades, Exacto. que con un grupo, por ejemplo, de líderes, en donde de alguna manera la Y son muchos religiosidad religiosos, y ¿no? claro. Y tienen un lenguaje muy coloquial, muy religioso y todo lo demás. No. Yo creo que a Jesús Romero le pasa lo mismo. Yo Yo creo, creo. por eso Por te digo, lo- ahí por estoy lo con mi- un punto a Por favor lo con mismo, Jesús en el Adrián fondo Romero. dijo, no quiero estar con la élite, quiero estar, ¿cierto?, donde no Con el está la élite, pecador. porque creo que ahí estaría Cristo, Sí, de alguna manera. pero lo que tú Y también decías, se Está de posiciona pero ella- lo que tú decías, pero él no se relacionaba con el pueblo. Po. ¿Quién? Jesús Adrián Romero. No se relacionaba con ustedes. Quizás. Sí, pero es que a lo mejor él consideraba que nosotros no éramos pueblo, sino que éramos élite y éramos religiosos. Ah, Puede ser. Mira, Puede ser. buen Porque punto. de hecho Ahora, yo creo la que esa- crítica va hacia la iglesia evangélica en general, no sé, Sí. tanto de los líderes como todos aquellos seguidores de esos líderes, de los líderes religiosos. Por lo tanto, yo me imagino que él considera, y he hablado con gente que es cristiana, pero no necesariamente se consideran evangélicos, muy parecido a él, y que piensan exactamente igual que tú, y me dicen, muchas veces encuentro mejores personas fuera del Afuera. evangélico, no del cristianismo, del Temazo. evangélico, que dentro de la iglesia evangélica. Sí, pues. Entonces, No, y eso es por verdad. ahí va otra crítica y otro análisis. Es complejo, ¿ah? Es complejo No, porque complicado. finalmente si lo vemos a Jesús Adrián no como el líder influyente que tiene la responsabilidad de guiar a nadie, sino como la persona, Jesús Adrián Romero, que necesita un encuentro fuerte con Jesús como todos nosotros y que va con sus vaivenes emocionales, como lo hemos visto en noticias, Ajá. pero que está en una búsqueda, en un peregrinaje de entender. Ojo, la gracia es una cuestión que nos envuelve, pero también el proceso de santificación es un proceso largo, donde Dios va tratando nuestro carácter. Entonces, quizás, vuelvo a decir, nosotros somos muy veloces, como decía Katy, de tomar a un chico talentoso, lo metemos a tocar y decimos, ya tú eres un ministro, vas a hacer grandes cosas, y no trabajamos su carácter, no trabajamos su vida, no lo afirmamos en Cristo. Y esperamos, por ejemplo, que a través de él Dios descienda, toque a la gente, que sea ministro del Señor, Hay- y le cargamos una mochila enorme. El gran ejemplo es la Yuri, nuestra hermana Yuri, Sí. que muy famosa, se convierte a Cristo muy agradecida por todo lo que el Señor ha hecho y da un vuelco así, va y hace música. Trata de agradar a la cristiana, iglesia, sí. Trata de agradar al pueblo de Dios, Ajá. en el fondo. Agradecida realmente por lo que Dios había hecho en su vida, pero después se da cuenta que su talento tiene una influencia mayor que no es tan necesario en el círculo de la iglesia. Y ahí viene la crítica. Y se Claro. empieza a sentir como, no vacía, pero poco útil. Entonces, un ejemplo claro, por ejemplo, es que a Yuri la siguen las comunidades LGTBI, homosexuales. sí. Entonces, tiene un cariño muy grande por ella. Y ella entendió, al igual que Jesús Adrián Romero, que es dónde debe estar y con quién debe estar, no necesariamente haciendo Lo lo que que ellos ellos hacen. Sí. Pero te voy a amar y voy a seguir cantando. Y vemos hoy día una mujer más equilibrada hoy día que puede desarrollar su arte sin ningún problema, pero entendiendo que es una hija Tiene de una Dios. convicción. Pero Tiene también que había estar. crítica de la iglesia evangélica Es con que eso es, porque pues, de sí, hecho yo creo cuando que ella nosotros se estamos pega criticando ese, mucho. A Juan Luis saca un Guerra. tema de María Magdalena muy lindo y después se pone a cantar de nuevo temas seculares de ella, Sí. la crítica viene como, ¿se habrá convertido esta hermana? Es de verdad, es de verdad O sea, cristiana. como Sí, que a Juan Luis Guerra le han aguantado un Daddy poco más, Yankee le han también. aguantado un poco más Ese es tema para otro día. porque Juan Luis Guerra como primero no es mujer, entonces no tiene que ver con su vestimenta, por ejemplo, Ajá. que la Yuri tuvo que hasta sacrificar eso, porque Sí, en claro. realidad no podía seguir mostrando lo que mostraba. Entonces, como que a Juan Luis Guerra la iglesia evangélica yo siento que le ha permitido más esa transición de seguir siendo quien era, porque como además él no era muy bonito nunca, así Claro. físicamente, ni le sacaba partido a su cuerpo, sino que era harto de su música y su mente, su escritura. Entonces él siguió y yo siento que la iglesia evangélica de Juan Luis Guerra no lo condena mucho. Al contrario, como que lo apoya. Pero lo que es Yuri, lo que es Daddy Yankee, Sí. no, ahí yo creo que ya Es vienen muy las intenso críticas más eso. fuertes. Sí. Quizá este episodio está volcando de ser eso no es adoración
a cómo tratamos a nuestras propias gente. Hay una frase que dice, el único ejército que no vuelve atrás por sus heridos es el ejército cristiano. ¿Es verdad? ¿Cachai? Sí, Pero verdad. no es la mirada que Jesús dice. Pero o sea, no deberíamos. dejar a las 99 por ir a buscar a una. Yo no digo que esté cerca o lejos, pero nosotros tenemos un mal concepto, creo yo, de lo que es santo y lo que es profano. Entiendo la mirada, pero tenemos un mal concepto, es muy mal concepto, ¿cachai? Del adentro y afuera, de que antes yo estaba allá y ahora estoy acá. Yo creo que los seres humanos, mientras estemos en esta tierra, estamos en el mismo lugar siempre. Como Lo que no hay secular, no hay lo- mundano y no Lo mundano. que cambia es nuestra naturaleza de ser hijos de Dios, por adopción, no porque soy bueno, porque sigo siendo malo. Pero si hay Sí, pueblo pues. de Dios y no pueblo de Dios. Sí, pero adquirido, o sea, no me gané ese lugar, yo no entré a ningún lugar. El Padre nos trajo por amor a Él, pero nuestra carne sigue siendo igual de mala. Y el día que nosotros no alimentamos el Espíritu, la carne hace lo que es de carne. Exacto. ¿O no es así? No, es verdad. Pasa, po. Sí, porque ahí cuando nosotros no alimentamos nuestro espíritu, comienza a la necesidad de llenar ese vacío que solamente Dios lo puede llenar a través de su Espíritu Santo. Entonces buscamos alternativas, no sé, música, salida, familia. Podemos tener tantas cosas que podemos tomar para poder llenar ese vacío, que es lo que le pasa al mundo hoy en día, a la gente. Hoy en día busca alternativas, deporte, Concierto. música, algo Están para llenos, llenar todo ese concierto. vacío. ¿Verdad? Nosotros tenemos la verdad. ¿Qué es lo que necesita el mundo? A Jesús Sí. en sus corazones. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, Entonces el hermano no está tan mal, po, si ¿Cómo? está saliendo al mundo. no te, Entonces el hermano Jesús Adrián Romero no está tan mal, está saliendo al mundo. no, por eso te digo, hay un punto a favor de que... Ahí le doy una. Ahí le doy Román, uno, te diste pero- vuelta, Oye, Román, te diste ¿sabes qué? vuelta. Tengo ¿Qué dos pasa? puntos a favor. Voy a agregar a mi ¿Sabes por qué? playlist. Sí, ¿sabes qué? Jesús Adrián Romero, ya. Es un artista, dijo al principio. Yo creo que eso es. Sí, ¿por qué razón? Resulta, o sea, volviendo un poco, porque Jesús, a él le decían, oye, tú eres borracho, po, Sí, pues, porque andaba metido con todo. con los borrachos, tú eres tomador y bebedor, Sí. y comilón. Narco, lo que fuera. De Ya, esa- pero la iglesia cristiana evangélica dice, para llegar a eso, a estar con los borrachos y los tomadores, tiene que haber un proceso, porque si no los proceso. hermanos se juntan con ellos y terminamos haciendo lo que ellos hacen. No, Y no exacto. es la idea. No, claro, Entonces, no. ese proceso, en el fondo, es como, tampoco es como que Pero ahí cualquier está hermano quizá el venga y se temor. ponga a estar al lado de los borrachos. Quizás, no sé, voy a tirar una bombita de arriba que no tiene que ver con Jesús Adrián. Quizás es que no vemos líderes que nos inspiren a eso, que nos enseñen a eso. Porque no veo a mis líderes metidos en el mundo. No sé, no tengo un referente, ¿cómo lo hago? No, porque están ocupados en la iglesia. po. Pero ya sé otro cuento. Pero es que también es harto trabajo ser líder de una iglesia y aquí como que me pongo a abogar un poquito también a través de eso porque tienen harto trabajo y como decía, genial esto de frenar a las 99 e ir por la 1 que se va, pero también hay muchas ovejitas que somos porfiados y que nos encanta hacer la 1 todo el rato, po. Y los pobres pastores tampoco dan y hoy día No, ya no, viene no, otro no lo concepto dejan. que es la biocupacionalidad, que hoy día muchos pastores ya no están pudiendo ser 100% pastores, tienen que estar trabajando en un lugar secular, mundano, Mundano. y en el tiempo que les queda ser pastores, entonces no están dando, entonces ¿cómo van a buscar esa ovejita? O sea, hay un análisis también que creo que hay que ser misericordiosos también con la labor de la iglesia, y nosotros somos iglesia, y de alguna manera Dios nos dice que ¿cómo podemos decir que lo amamos a Él si no amamos a su iglesia? Entonces, también debemos cuidar un poco con tanto ataque y tanta crítica a la iglesia. Quizá, resumiendo en todo lo que estamos viendo, porque estamos viendo como el peregrinaje de nuestro hermano Jesús Adrián, y podemos definir, porque el título era Jesús Adrián, adoración o música secular disfrazada. Yo creo que ni uno ni lo otro, sino que cada uno en su contexto. Porque como decías tú, Katy, no podríamos definir que la música de Jesús Adrián hoy día es para música de adoración en un contexto de un culto. No lo es. Claro. Porque no involucra a la gente, no la estimula a que todos a una estemos cantando, que sino más bien es levantemos las manos, reflexiva. claro. Reflexiva. Pero no por eso va a ser secularizada. No, porque claramente si tú ves sus letras, siempre hay un pensamiento hacia lo divino, Sí. siempre hay un pensamiento hacia la búsqueda o hacia la realidad humana, pero girando hacia Dios. Entonces, Y a lo que Dios ha hecho en la vida del pero sí hombre. creo que definitivamente la música de Jesús Adrián Romero hoy día no es una música Para los cultos. para el culto religioso, Sí. pero perfectamente No es podría ser. reproducible en una iglesia. No, y yo creo que tampoco estamos preparados, creo yo, para reproducir su peregrinaje.
Porque es algo que... A lo él mejor está tal vez viviendo. en un contexto más de un culto evangelístico, algo en las calles, tal vez podría ser un poquito más ad hoc. Puede ser, sí. Sí. O en un bar, O en un bar. música ambiente que te Claro. invite a la reflexión. ¿Por qué no? ¿Cierto? Ujú. ¿Cierto? Bueno, hoy día hemos básicamente estado en la temática de poder saber qué pasó con Jesús Adrián Romero. ¿Es adoración o es música secularizada, Eso. disfrazada? Eso va a depender de ti. Puedes dejarnos tus comentarios en el chat, es muy importante. Síguenos en nuestras redes sociales, por favor. Sé parte de nuestra comunidad. Dale like. Comparte este video y pon la campanita. ¿Por qué es tan importante la campanita? Eso. Porque ¿Por nosotros qué te vamos a avisar ¿Eh? a través de la campanita. En tu ¿Ya? celular dice, nuevo video de Fuego Cruzado. ¡Ah! Y ahí voy. el nuevo- Hay muchos más Sí. debates, hay mucho más polémicas también. Hay mucho más. Se sí. viene fuerte. Hoy día fue un día fuerte, reflexivo. Sí, fue muy bueno de alguna manera poder analizar la vida de Jesús Adrián Romero porque también nos ayuda a pensar, nos hace Sí. reflexionar. Y yo creo que es lo que él busca y logra que nosotros los cristianos evangélicos Tengamos un nos debate nos de saque como pensamiento. ese como me para los pelos cuando me toca cosas que a mí a lo mejor y me hace darme cuenta que tengo harta religiosidad también y que Sí. hay cosas que a veces yo las hago más por nuestra religión. cultura religiosa Claro. Religión por que cultura. por haber hecho un análisis, sino que porque fui criada así, porque siempre me dijeron que así tenía que hacerlo y de alguna manera cuando me pongo a analizarlo y después leemos la escritura y lo respaldamos con eso, nos damos cuenta que a veces lo que él dice no es tan loco o tan O tan fuera de descabellado. contexto, No tan pero descabellado. con cuidado, como decía, siempre con Sí, cuidado. Kirisi, tómatelo con calma. Sí, porque él es muy, muy analítico y nos Sí. vamos a los extremos, tal vez como dices tú, de poder llegar a necesitar el tema de un apoyo de salud mental, que no es que sea malo, pero también la iglesia evangélica no sé si lo ve tan bien, que líderes necesiten apoyo de salud mental. Ese es un tema para otro día, el apoyo hacia el liderazgo. Es un tema Uy, necesita impresionante. Oye, harto. vamos a cerrar esto. ¿Algunas palabras para el cierre? Bueno, más que Jesús Adrián Romero, yo creo que lo importante también es que si tú estás viendo, te enganchaste con este debate y tú necesitas de Dios, lo importante es que lo puedas aceptar en tu corazón. Porque si bien es cierto, estamos analizando la vida de personajes, nosotros aquí en este momento tenemos cero importancia, la importancia la tiene Dios, Sí. ¿ya? Y en ese camino, si tú estás en alguna búsqueda, ¿será de Dios, no será de Dios? Mira, tu búsqueda personal con Dios es lo que interesa y es lo que queremos finalmente reflexionar. Porque nosotros nos vamos a equivocar, precisamente yo todos los días me estoy equivocando, tomando malas decisiones, pero sí sé algo y tengo la convicción de que Dios está conmigo y me perdona y me levanta una y otra vez. Por lo tanto, también lo puede hacer contigo. Así que esas son mis reflexiones y te quiero invitar a que sigas compartiendo este podcast para que también lo puedan tener tus amigos, tu familia y así podamos hacer crecer esta comunidad. Muchas gracias, Román. Katy, muchas Bueno, gracias. yo doy esta gracias por producción. esta invitación, la pasamos muy bien Sí, conversando y la verdad es que ha sido muy bonito y como decía Román, si hay alguien que nos está viendo y necesita del Señor, por supuesto, Él es mucho más grande que solo o evangélico o católico, Ajá, ¿cierto? sí. Él es Dios y por lo tanto Él está dispuesto a poder sanar todas las necesidades que tenga y sobre todo darte la oportunidad de ser salvo y poder estar en la vida eterna con todos nosotros y con el hermano Jesús Adrián Romero también. A la distancia, un abrazo para todos ustedes, también para ti, Jesús Adrián. Un abrazo, te abrazamos, hermano. Te amamos. Esto ha sido Fuego Cruzado.